Ecuaciones fraccionarias. Antes de trabajar las ecuaciones fraccionarias debemos hacer la aclaración en la diferencia de lo que son ecuaciones con fracciones y ecuaciones fraccionarias. Entonces, las ecuaciones con fracciones son ecuaciones que tienen fracciones, valga la redundancia, pero las variables están siempre en el numerador de la ecuación. Entonces tenemos las variables acá y estas fracciones tienen en sus denominadores coeficientes. Entonces estas se conocen como ecuaciones con fracciones. Y las ecuaciones fraccionarias son ecuaciones en las que las variables pueden estar tanto en el numerador como en el denominador. Entonces cuando tenemos variables en los denominadores de las fracciones se conocen como ecuaciones fraccionarias. Y en ecuaciones fraccionarias uno tiene que tener claro que hay restricciones. Las restricciones son aquellas que hacen que la fracción pierda valor real. Entonces, por ejemplo, una fracción es de la forma a entre b, donde a y b son números enteros, positivos o negativos. Pueden ser cualquier número entero, positivo o negativo, pero hay una restricción o una excepción, que el valor del denominador nunca sea cero. ¿Por qué? Porque si uno tiene una fracción dividida entre 0, esa fracción se dice que no existe. En realidad, un valor de un número entre 0 tiende a ser infinito, pero como no conocemos el infinito, entonces decimos la tendencia es a que el valor no existe. Entonces ya cuando veamos las ecuaciones fraccionarias en sí, vamos a ver que hay que aplicar siempre una restricción, y esa restricción es aquella que nos dice qué valor de x no puede ser considerado porque hace que el denominador se convierta en 0. Entonces, primero, la simplificación de fracciones. Entonces, para simplificar fracciones tenemos las operaciones básicas, que son la suma y resta, las multiplicaciones y las divisiones. Entonces vamos a ver la simplificación de cada una de ellas para hacer la diferencia en cada caso. Entonces, cuando son sumas o restas, se trabaja de la misma forma. Entonces decimos que si uno tiene una fracción a entre b más o menos una fracción c entre d, pongo más menos porque puede ser cualquiera de los dos. Entonces depende de cuál signo tengamos, es el que vamos a considerar. Entonces, un método rápido para simplificar fracciones es poner una sola fracción, multiplicar denominadores, entonces sería b por d, y colocar ese valor en el denominador, b por d. Y después, para buscar el numerador, lo que hacemos es tomar primero el numerador de la primera fracción y multiplicarlo por el denominador de la segunda fracción. Entonces decimos a por d. Seguido el signo, sea un más o sea un menos. Entonces el signo que tengamos, vamos a hacer la operación en ese medio. Y finalmente vamos a tomar el denominador de la primera fracción y lo multiplicamos por el numerador de la segunda fracción. Entonces sería b por c. Una vez que uno tiene ya esos valores, lo que hace es multiplicar a por d, multiplica b por c. Si son valores numéricos, lo que hace después es sumarlos o restarlos, depende del signo que tengamos en medio, y llegamos a una fracción simplificada o reducida. Ahora, para simplificar siempre al máximo una fracción, uno tiene que tener un común en el numerador y en el denominador que se puedan reducir. Entonces, por ejemplo, tenemos a por n entre b por n. Supongamos que n es un valor que agrega o que aumenta el numerador y el denominador en la misma cantidad, y si ese número es igual, entonces podemos eliminarlo y nos queda una fracción a entre b. Por ejemplo, si tenemos 20 entre 12, entonces uno puede decir el numerador 20 y el denominador 12 podrían escribirse como 10 por 2 y 6 por 2. Entonces estamos viendo que 10 por 2 es 20, 6 por 2 es 12, y este número y este número es el factor que es igual. Entonces se pueden eliminar y nos queda eso equivalente a
10 entre 6. Pero resulta que 10 entre 6 todavía se puede escribir en una forma también que tiene tal vez un factor común. Entonces 10 es 5 por 2 y 6 es 3 por 2. Entonces, como este 2 es igual en numerador y denominador, se pueden eliminar y nos queda 5 tercios. Y eso sería lo que se conoce como fracción canónica, o la más pequeña, la simplificada al máximo. Entonces, uno no hace todo este procedimiento. Uno normalmente lo que dice es, bueno, 20 entre 12, mitad 10, mitad 6, mitad 5 y mitad 3. Entonces queda 5 tercios y uno escribe eso como respuesta. Entonces son muchas formas de simplificar fracciones, pero se sabe que se pueden simplificar cuando tienen un común en el numerador y en el denominador como factor. Ahora, un ejemplo de suma o resta de fracciones. El método rápido que dice que uno pone una línea divisoria, multiplica 5 por 3, sería 15. Multiplicamos después este numerador por el denominador de la fracción que está al frente. 3 por 3 es 9. Tenemos un signo menos, entonces ponemos menos. Y multiplicamos este denominador 5 por el numerador de la fracción que sigue. 5 por 1, 5. Y lo que hace uno es reducir. 9 menos 5 es 4. Entre 15. Y tratamos de ver si hay algo que tengan en común. 4 es número par, 15 es número impar. Entonces normalmente cuando son par e impar no tienen común. Pero hay que ver si hay algún factor que los haga semejantes. Pero no tienen. 4 tiene mitad, tiene cuarta, 15 tiene quinta, tiene tercera. No tienen nada en común. Entonces esa es la respuesta más pequeña que se puede encontrar. Ahora, en la multiplicación. En multiplicación tenemos dos fracciones a entre b por c entre d. Entonces, para multiplicar fracciones, lo que hace uno es multiplicar denominadores y multiplicar numeradores. Esa es la forma más rápida. Entonces decimos a por c y b por d. Pero recordemos que eso simplemente es hacer una fracción, no la estamos simplificando. Si uno la quiere simplificar, tiene que buscar los factores para poderla reducir. Entonces hay formas en las que uno puede reducir eso antes de multiplicar. Yo prefiero siempre reducir antes de multiplicar para llegar a un resultado. Pero vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 quintos por 6 cuartos. Si queremos simplemente hacer una fracción de esas dos, decimos, se tira una línea divisoria, se multiplica 5 por 4, 20. Y se multiplican 2 por 6, 12. Ya está simplificado. Fue como la fracción que trabajamos ahora. Una vez que uno llega a esa fracción, uno puede simplificarla diciendo mitad de 20 es 10, mitad de 12 es 6. Todavía vemos que pueden tener un factor común o ambos tienen mitad. Mitad de 6 es 3 y mitad de 10 es 5. Y ya ahí no tienen nada más en común, son números primos. Siempre que obtenemos ya números primos, no se pueden reducir más. Entonces decimos que eso es equivalente a 3 quintos. Eso es una forma de simplificar ya la fracción resultante. Ahora, la otra forma que decía es cuando uno tiene esa multiplicación de fracciones, 2 quintos por 6 cuartos, y antes de multiplicar reducimos los valores. Entonces, como es un producto, como esto es una multiplicación, lo que está en el numerador son 2 y 6 y lo que está en el denominador son 5 y 4. Si uno puede reducir de alguna forma numeradores con denominadores haciendo mitades o terceras o quintas que tengan algo en común, lo reducimos. Entonces, por ejemplo, primero estas dos fracciones, 6 cuartos será mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Después podemos ver que este numerador 2 y este denominador 2 son iguales o tienen un mismo factor. Entonces mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1. Y finalmente uno dice, bueno, ya no se puede simplificar más. Entonces sería 1 por 3 es 3 y 5 por 1 es 5.
y esa sería la fracción simplificada al máximo, que es igual a la respuesta que tenemos acá. Entonces es como uno desee, pero siempre lo ideal es simplificar antes de hacer multiplicaciones. Pero bueno, luego tenemos la división. En división tenemos A entre B dividido por C entre D. Entonces aquí hay dos formas de hacer esto. Una es aplicar lo que se conoce como fracción compleja, que sería dividir esta fracción entre esta fracción. Entonces lo que uno hace es decir A entre B dividido por C entre D. Y eso es lo que se conoce como fracción compleja. Es una fracción donde tenemos fracciones. Entonces decíamos que si uno multiplica numerador, o extremos más bien, uno pone un igual y pone esos extremos arriba, en el numerador, y uno multiplica medios. Y uno pone ese resultado abajo o en el denominador. Entonces sería B por C. Y ya tenemos la fracción simplificada. Igual, si después tienen algo en común, numerador y denominador, se simplifica y se llega a la fracción más pequeña. Otra forma de hacer esto es con las fracciones que tenemos acá. Siempre que tengamos una división, uno lo que dice es la primera fracción se mantiene igual A entre B, se cambia la división por una multiplicación y la segunda fracción se hace recíproca, se le da vuelta a sus valores. Entonces el numerador pasa al denominador, el denominador pasa al numerador y lo que nos queda, es una multiplicación de dos fracciones. Entonces, ¿qué decimos acá? Que A por D sería el numerador y B por C el denominador. Y eso sería igual a lo que está por acá. Entonces son dos maneras de reducir lo que son fracciones en división. Un ejemplo. Entonces, como deseen hacerlo, pero yo lo hago en la forma rápida, que sería 6 entre 25, que es la primera fracción, multiplicamos por, y la segunda fracción le damos vuelta. Entonces sería 10 entre 9. Lo que hice fue pasar el denominador al numerador y el numerador al denominador. Ya una vez que tenemos eso, yo les decía que uno puede tratar de simplificar antes de multiplicar. Entonces, por ejemplo, vemos que entre el 6 y el 25, que es la primera fracción, no se puede simplificar. Entre el 10 y el 9, que es la segunda fracción, no se puede simplificar. Pero el 6, que es el numerador de la primera fracción, y 9, que es el denominador de la segunda fracción, tienen en común tercera. Entonces decimos 6 entre 3 es 2 y 9 entre 3 es 3. Después vemos que el 10 y el 25 también tienen un común, tienen quinta. Aquí uno tiene que trabajar con los factores primos, que es 2, 3, 5, 7, y ahí van aumentando, que son los factores que normalmente uno observa para poder simplificar o tener términos en común y reducirlos. Entonces 10 y 25 tienen quinta. Entonces decimos entre 5 sería 2, 10 entre 5 2. Y entre 5, 25 entre 5 sería 5. Y una vez que tenemos los números ya nada se puede reducir más. Hay un 2 en cada numerador. Pero como tenemos 2 en el numerador y 2 en el otro numerador, lo que hacemos es multiplicar esos numeradores. 2 por 2 es 4 y 5 por 3 es 15. Y esa sería la fracción simplificada al máximo. La otra forma, como les decía, es escribir 6 sobre 25 dividido por 9 entre 10. Ahí no hay que darle vuelta a las fracciones, simplemente se pone una entre otra. Se hace extremos por extremos y medios por medios. Extremos en el numerador, 6 por 10, y medios en el denominador, 25 por 9. Voy a hacerlo multiplicando esos valores, que es lo mismo que tener la parte de arriba. Se simplifican también 6 y 9, 10 y 25, pero voy a multiplicar esas cantidades para ver cómo queda nada más la fracción reducida. 6 por 10, 60, y 25 por 9 serían 225. Ahora, esas fracciones son fracción con términos muy grandes, pero en realidad 60 sobre 225 y 4 sobre 15 son lo mismo. ¿Cómo vamos a llegar a ese resultado
común. Vean que 60 y 225 son múltiplos de 5. ¿Cómo sabe uno eso? Cuando una cantidad termina en 0 o en 5, es múltiplo de 5. Es una forma de identificarlo. Entonces, ¿qué decimos? 60 entre 5 sería 12. Y 225 entre 5 sería 45. Y ya se redujeron en una cantidad bastante grande. Ahora, 12 y 45 tienen tercera en común. ¿Cómo sabe uno que tienen tercera? No sé si recuerdan, cuando uno quiere saber si, por ejemplo, si tienen mitad, si terminan en número par, o sea, si los números son pares, tienen mitad siempre. Tercera, ¿cómo sabemos si tienen tercera? Uno lo que hace es sumar los dígitos que tiene el número. Vean el 12 del numerador. Si uno dice 12 y suma esos dos dígitos, 1 más 2, eso da 3. Y cuando es un múltiplo de 3, que puede ser 3 o cualquier múltiplo de él, decimos que esa cantidad, 12, es divisible por 3. Ven el 45. 45 es 4 más 5. Y 4 más 5 es 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Entonces, como 12 sumado los dígitos de él da 3, es múltiplo de 3. Y 45 sumando sus dígitos da 9, es múltiplo de 3. Decimos que esas cantidades se pueden dividir entre 3. Entonces decimos 12 entre 3, eso nos da 4. Y 45 entre 3, eso nos da 15. Y vean que ya no se pueden reducir más. 4 tiene mitad, 15 tiene tercera o quinta. Y la respuesta sería 4 quinceavos, que ahora sí son iguales. Entonces eso es la reducción de las fracciones. Siempre se acostumbra a obtener la fracción simplificada al máximo. Después tenemos la simplificación por denominador común. Vamos a hacer un denominador común. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, un tercio más 2 quintos son dos fracciones que se conocen como fracciones heterogéneas. Heterogéneas significa que sus denominadores, que en este caso son 3 y 5, son distintos. Y si recuerdan, las homogéneas es cuando los denominadores son iguales. Entonces voy a poner por acá arriba una fracción homogénea. Si uno tiene 2 quintos y otra fracción sería 3 quintos, como tienen 5 en el denominador ambos, decimos que son fracciones homogéneas. Y siempre que uno sume o reste fracciones homogéneas es muy sencillo, porque lo que hace uno es mantener el denominador que es común, es lo que estamos diciendo, un denominador común que es 5, se mantiene ese 5, ya no se multiplican, y lo que se hace es que se suma, en este caso por ser una suma, los numeradores, 2 más 3. Y 2 más 3 sería 5, en este caso sobre 5, y tenemos otro concepto, que es la fracción unitaria. Ya lo hemos mencionado antes, cuando un numerador y un denominador son iguales, decimos que la fracción es unitaria, entonces la cantidad en este caso sería 1. Ahora, esos son fracciones homogéneas, y heterogéneas son como las que tenemos en el ejemplo 1 tercio más 2 quintos. Ahora, la idea de hacer un denominador común es poder hacer una suma de dos fracciones que tengan un denominador común, que sea homogéneo ese denominador. Entonces, ¿cómo hacemos que ese denominador sea homogéneo? Que sea la misma cantidad. Lo que decimos es, en la forma que vimos anteriormente, es que se multiplicaban los dos denominadores, pero en este caso, para poderlo hacer homogéneo, tenemos que multiplicar esos denominadores. Entonces, 3 por 5 es 15. Significa que para hacer esos denominadores comunes, decimos que este denominador se multiplica por este otro y sería 3 por 5, que nos daría 15 por acá. Y por este otro lado, decimos que 5 multiplicado por el otro denominador, que es 3, nos da también 15. Pero uno nunca puede simplemente poner un número a multiplicar. O sea, eso no se puede. Un número es el número que es, y uno no puede alterarlo diciendo, por ejemplo, que un medio sea igual a un cuarto, porque no es cierto. Yo lo que hice fue multiplicar por 2 el denominador,
y eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Uno lo que dice es que para que dos fracciones se mantengan siempre siendo la misma fracción, lo que hay que hacer es amplificar multiplicando por el mismo número en el numerador y el denominador. Entonces sería 1n entre 2n. Y esto es para un caso cualquiera. Si le damos valores a n, si decimos que esa n es 6, entonces uno dice 1 por 6 entre 2 por 6. Y eso sería 1 por 6, 6 y 2 por 6, 12. Entonces 12, 6 sobre 12 sería equivalente a 1 sobre 2 que teníamos inicialmente, pero amplificado. O sea, esto es como el contrario a lo que hacemos en la simplificación. Pero lo que buscamos es eso, o sea, simplemente que sean equivalentes. Entonces, volviendo al ejemplo, dijimos que 3 multiplicado por 5 da 15 y 5 multiplicado por 3 da 15. Pero para poder haber puesto ese denominador 5 acá y este denominador 3 por acá, también tiene que estar cada uno en su fracción en la parte del numerador. Entonces, en la primera fracción tenemos que se alteró el 1/3 aumentándolo en 5, pero abajo y arriba. Entonces decimos 1 por 5 sería 5. Y en la segunda fracción tenemos que se alteró haciéndolo 3 veces más grande en el denominador y 3 veces más grande en el numerador. Y 2 por 3 sería 6. Entonces ya tenemos una fracción 5 quinceavos más otra fracción 6 quinceavos, donde, como teníamos en este ejemplo inicial, decimos que el denominador es el mismo. Entonces ya la forma de sumar eso sería mantener ese denominador, que es 15, poner el símbolo del medio, que en este caso es una suma, y ponemos numerador de la primera fracción y numerador de la segunda fracción, y el resultado sería 5 más 6, 11 sobre 15. Y en este caso no se puede reducir más porque no, el 11 ya es un número primo y no es divisible por 5 ni por 3, que el 15 sí sería divisible por esos valores. Y eso sería una forma en la que uno puede obtener un denominador común. Ahora, si hacemos esta otra simplificación o resta de fracciones, tenemos 3 entre 4 menos 1 entre 2. Si uno aplica el primer método que vimos, que era poner una sola fracción, multiplicar denominadores, que sería en este caso 4 por 2, 8. Ahora sería en el numerador 3 por 2, 6. El signo del medio, que es un menos, 4 por 1, 4. Y después decimos 6 menos 4 es 2, un 8 en el denominador. Y como el numerador es 2 y el denominador es 8, ambos son números pares, se pueden dividir por 2. 2 entre 2 es 1, 8 entre 2 es 4. Eso nos da un cuarto. Y esa sería la respuesta simplificada. Ahora, vean que tuve que hacer un denominador 8 primero para después tener que simplificarlo. Entonces, la ventaja que tiene la reducción por denominador común es que lo que se busca es un mínimo con un múltiplo, que es el que se coloca en el denominador, y después se termina de resolver. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener en las fracciones 3 cuartos menos un medio los denominadores que son 4 y 2. Entonces, lo que uno hace es colocar esos denominadores ahí a un ladito. Uno traza una línea, esto lo hemos mencionado antes, yo creo, y lo que hace es empezar a dividirlos hasta que ambos sean 1. Entonces decimos, dividirlos por factores primos. Ambos son números pares, entonces se pueden dividir por 2. 4 entre 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Y este primero ya es 1. Falta que este otro se convierta en 1. Entonces dividimos entre 2 y ya 2 entre 1 es 1 y el 1 ya es 1 y tenemos que ambos son 1. Este método yo le he utilizado el método de la rana, porque uno es que tiene unos, lo que hace es poner la lengüilla y ya tiene una rana por ahí. Entonces, multiplicamos los factores que hicimos que obtuviéramos el común denominador, que es 1 y 1, o el mínimo con un múltiplo.
Entonces 2 por 2 nos da 4. Ese 4 va a ser un denominador común entre ellos. Entonces uno lo que hace es poner una fracción con ese común que es 4. Ahora, hay varias formas de hacer esto. Una que es muy usada es decir, ese común dividido entre cada denominador y el resultado multiplicado por el numerador. Entonces es entre y por. La gente lo conocía como entre por la puerta, o entre por la ventana, o entre por la cocina, qué sé yo. Ahí le ponen una forma de resolver. Pero eso es lo que uno hace para obtener los numeradores. Entonces uno dice 4 entre 4 es 1. 1 por 3, 3. El signo del medio es un menos, que es este. Y hacemos lo mismo con el otro denominador. Entonces 4 entre 2 sería 2. Y multiplicado por 1 quedaría 2. Y obtenemos la resta, 3 menos 2, 1. Y en el denominador un 4. Y ven que obtuvimos el mismo un cuarto que teníamos acá. Entonces, en realidad se hace más sencillo este procedimiento más cuando uno tiene no solo dos fracciones, sino tiene, por ejemplo, 3, 5, 10 o las fracciones que sean. El otro caso se limita porque solo se puede hacer de dos fracciones en dos fracciones. Entonces, si no tuviera más fracciones, tiene que ir haciendo primero reducir 2, luego esa con la que sigue, luego esas dos con la que sigue y ahí va. En este caso uno puede hacer un común con los denominadores que quiera tener en ese denominador. En esas fracciones, perdón. Ok. Entonces, cuando los denominadores son literales, ¿qué significa que sean literales? Que tienen variable x. Entonces pueden ser factores algebraicos. ¿Qué es un factor algebraico? X más 5 es un factor algebraico. Es un binomio. Uno puede tener x2 menos 4. Es también un polinomio, digamos. Es un factor que tiene variables. Uno puede tener expresiones como una cuadrática. Y esos denominadores tienen variable x. Hay que hacer cierta simplificación para poder aplicar la reducción de fracciones. Entonces, por ejemplo, tenemos estas dos fracciones. 2 entre x menos 2 más 3 entre x menos 1. Y estas son dos fracciones con factores algebraicos o literarios en el denominador. Entonces, como vimos en el primer caso de reducir sumas, ¿qué decimos? Que uno traza una sola línea, uno va a multiplicar los denominadores, que en este caso son factores literales, x menos 2, x menos 1, y multiplica numerador por denominador, 2, x menos 1, el signo del medio que es una suma, y denominador por numerador. Yo siempre procuro tener los coeficientes al frente, entonces yo digo 3 por x menos 2. Coeficientes que sean un valor monomio, ¿verdad? Una vez que tenemos eso, lo que se hace es expandir cada número a su paréntesis, eso lo vimos antes, y después uno dice 2x menos 2 más 3 3x, perdón, 3 por x, 3x, y 3 por menos 2 menos 6. Mucho cuidado con los signos menos. Los signos menos hacen que el resultado quede con distinto signo, ¿verdad? Más por menos queda menos. En el denominador tenemos x menos 2 y x menos 1. Una vez que uno tiene todo eso, uno puede reducir diciendo 2x más 3x se pueden sumar. Eso sería 5x. Y menos 2 menos 6 sería menos 8. Entonces, esa fracción es equivalente a, dijimos, 2x más 3x, 5x, y menos 2 menos 6 es menos 8. Entonces, menos 8. Y en el denominador teníamos x menos 1 y x menos 2. X menos 2, x menos 1. Y eso sería una fracción simplificada de esa suma de fracciones con variables.
Entonces, vean que lo que hicimos fue utilizar el método de multiplicar denominadores y luego hacer multiplicación en cruz. Ahora, el otro método, ¿cuál era? Era hacer un denominador común. Como en este caso no teníamos denominadores que son numéricos, como en el otro caso que hicimos, el ejemplo, lo que uno hace es poner una sola línea fraccionaria, ir colocando todos los factores que sean distintos. En este caso, x menos 2 y x menos 1 son distintos. Entonces decimos x menos 2 y x menos 1. Y se busca para el numerador lo que hace que sean equivalentes. Entonces, ¿qué decíamos? El denominador, que este es el común, entre cada denominador multiplicado por su numerador. Entonces, como el numerador es un monomio, yo pongo primero ese número, 2, por, ¿y cuánto sería x menos 2 por x menos 1 dividido por x menos 2? Si observan, tiene un factor que es común, el x menos 2. Entonces, el que es común, lo que uno hace es eliminarlo. Y nos queda nada más el otro factor, x menos 1. Es el que ponemos acá, x menos 1. Luego el signo del medio, que es un más, en este caso. El siguiente coeficiente es un 3 en la segunda fracción. Y tenemos que hacer el común, que era este denominador, dividido por el denominador de esa fracción que sigue, para multiplicarlo por ese 3. Entonces vemos que aquí el factor que es común ahora es x menos 1. Entonces, ¿cuál queda? X menos 2. Entonces uno multiplica por x menos 2. Y esa es la simplificación. Una vez que uno tiene eso, lo que está obteniendo es exactamente lo mismo que teníamos en esta parte. Y se distribuyen los términos a los paréntesis y después se simplifica. Igual, esto se distribuye y después se hace la simplificación. Y vamos a llegar a esta misma respuesta. Entonces, eso es una reducción de fracciones. Ahora, en casos como este, si uno tiene este caso y uno hace lo que estamos diciendo, uno tira una sola línea y por el primer método que vimos se multiplican denominadores x menos 1 y x2 menos 1, pero estamos teniendo un denominador que es muy grande, porque este x2 menos 1 es un factor que al distribuir esto, por ejemplo, nos va a quedar x por x2, un x3. La idea es no tener exponentes tan grandes, tratar de mantenerlos lo más pequeños posibles, buscando, como les decía, un denominador común. Entonces, para hacer el denominador común, vamos a hacer lo siguiente. Teníamos dos denominadores, vamos a ver. Yo borré ese uno ahí. Entonces, lo que uno hace es, vamos a ver, factorizar denominadores. Eso es como lo primero que uno tiene que ver cuando tiene fracciones. Factoriza denominadores. Y factorizar puede ser factor común, puede ser inspección, puede ser diferencia a cuadrados, puede ser alguna forma, cualquiera, agrupación, en la que uno pueda simplificar o factorizar un factor, que son los denominadores. Y después de que se factorizan, se aplica el método denominador común, que es el que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, ahora sí, teniendo esas fracciones, vamos a factorizar esos denominadores. Entonces, en este denominador, x menos 1, no hay forma de factorizarlo. Es así como es. Pero este otro que está por acá, sí se puede factorizar. Si observan, x2 menos 1, 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces, si le ponemos un 2, por ejemplo, tenemos una diferencia, acá diferencia de 2 cuadrados. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene diferencia de cuadrados? Si recuerda las fórmulas notables, uno dice que la diferencia de cuadrados es tapar esos cuadrados y escribimos lo que nos queda como un factor, x menos 1. Y multiplicamos por su conjugado, que es x más 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que
este denominador es equivalente a esto que está por acá. Entonces uno vuelve a copiar las fracciones, pero en lugar de poner x2 menos 1, ponemos el denominador factorizado, x menos 1, x más 1. Y ya una vez que uno tiene eso, lo que hace es poner una sola línea divisoria, y en ese denominador vamos a ir poniendo todos los factores que sean distintos. Entonces empezamos con el de la primera fracción, x menos 1. Uno dice x menos 1. Y listo. Vamos con la segunda fracción. Este x menos 1 ya está. Entonces no se repite. X más 1 es otro factor que es distinto. Entonces uno pone x más 1. Y ya no hay más denominadores. Entonces ya está nuestro denominador común. Entonces con ese denominador ya tenemos o aseguramos que ese es el mínimo común que va a existir entre todos los términos. Entonces ahora lo que hacemos es buscar los numeradores. Entonces para los numeradores decimos, en la primera fracción tenemos un 5. Entonces ponemos ese 5 por acá. Y lo multiplicamos por lo que le falte a este para que sea igual a todo el común. O diciendo como hacemos ahora, que es este denominador dividido entre este otro y el resultado multiplicado por este numerador. Entonces decimos que como se repite el x menos 1, lo que yo hago es eliminar ese y me queda x más 1. Es el que yo voy a poner en el numerador, x más 1. Entonces multiplicamos por x más 1 y luego decimos más. Tenemos ahora un 2 y hacemos lo mismo. Este denominador entre este denominador, o sea, el común entre el denominador de la segunda fracción, y lo que queda lo vamos a multiplicar por el numerador. Pero en este caso podemos ver que x menos 1 ya está y x más 1 ya está también. Entonces significa que ya tenemos ese denominador. Entonces no hace falta nada, simplemente ponemos el numerador, que es 2, o lo multiplicamos por 1. Significa que el denominador común dividido entre el denominador que está en esta fracción da 1, porque son iguales en el numerador y en el denominador si uno hiciera esa división. Y ese 1 multiplica al numerador que está en esa fracción, que sería 2. Entonces una vez que uno tiene eso, ya lo que hace es distribuir. Entonces distribuye por acá y sería 5 por x, 5x, 5 por 1, 5, y 2 por 1, 2. Y en el común, x menos 1 y x más 1. Y después se reduce lo que se puede reducir, 5x y 5 más 2 es 7, más 7 entre x menos 1 por x más 1. Y eso es una simplificación de suma de fracciones aplicando el denominador común. Yo siempre aplico el denominador común cuando trabajo ecuaciones fraccionarias, pero uno puede trabajarlas como quiera. Ya les dije que si uno no aplica este método de común, lo que pasa es que nos quedan denominadores muy grandes o expresiones muy grandes, y cuando quedan expresiones muy grandes es difícil poder llegar a una respuesta en una forma precisa. Entonces, ahora siguen las ecuaciones fraccionarias.